fundamentos fieles a Dios y a su verdad. Amén. ¿Dice amén a eso? Cuando hablamos de los fundamentos, tenemos que hablar de tal vez el fundamento más importante del cristianismo. Y ese fundamento es la palabra de Dios. Amén. Un cristiano no puede funcionar sin la palabra. Es decir, Dios nos dejó el manual de vida. Y el manual de vida es la Biblia. Los 66 libros que están escritos ahí son el manual de vida. Es la manera como nosotros vamos a empezar a caminar. Y usted encuentra en ese manual respuesta para todos los problemas de la vida. Basta con solamente ir a la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación de su palabra y Dios lo va a hacer. Pero hoy no quiero referirme a la Biblia desde el punto de vista teológico, sino que quiero ser un poco más práctico y quiero hablar bajo el título Los efectos de la palabra de Dios. Los efectos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted se acerca a la palabra de Dios, ese acercamiento produce un efecto en su vida. Se lo voy a poner de esta manera. Nadie que se acerca a la palabra de Dios sale igual. La semilla de la palabra que entra en el corazón siempre produce una transformación en la vida de las personas. Entonces quiero hablar de eso esta mañana. Acompáñenme a hablar al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Yo quiero quitarme este saco un momentito. Ahora sí estoy más cómodo. Lucas capítulo 5, versículo 5, dice, ¿lo tienen? Bueno, aquí está acá. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahora subraye esto. Mas en tu palabra echaré la red. Señor, gracias te damos. Gracias porque es un privilegio poder compartir tu palabra esta mañana en este santuario. Espíritu Santo, bendícenos con la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estas palabras del apóstol Pedro están enmarcadas dentro de lo que se conoce como el milagro de la pesca milagrosa. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Amén. El milagro de la pesca milagrosa. Uno de los pasajes más conocidos, más leídos y tal vez más predicados en la historia del cristianismo. Este milagro está registrado en todos los evangelios, en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Se les llama sinópticos porque los tres siguen una misma línea narrativa. Y ellos tres registran este milagro. Obviamente cada uno de ellos desde un punto de vista personal, porque son tres autores diferentes, pero al final el fondo del mensaje es exactamente el mismo. Ahora, lejos de hacer un análisis teológico de lo que significó este milagro, lo que quiero hacer es enfocarme en la declaración del apóstol Pedro cuando dijo, en tu palabra echaré la red. ¿Por qué? Porque no son palabras retóricas, porque eso que Pedro dijo tiene un fundamento para el mundo cristiano, tiene un fundamento para nosotros el día de hoy. Y como veamos esas palabras de Pedro, vamos a aprender algunas cosas que nos tiene que decir para nosotros en esta mañana. Es importante porque no son las palabras de un simple pescador de la Palestina del siglo I, sino que son las declaraciones de un hombre de fe que independientemente de su oficio de pescador, ha decidido creer en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Que ha decidido creer que la gracia de Dios es suficiente para cambiar su vida. De manera que son palabras realmente profundas. Ahora, déjeme ponerlo en contexto. Un grupo de experimentados pescadores ha salido a su jornada diaria en el lago de Genesaret y toda la noche han estado pescando, han estado trabajando. Y de pronto, en medio de esa pesca que no habían conseguido absolutamente nada, aparece en el escenario Jesús de Nazaret. Jesús entra en la barca de Simón Pedro y me imagino la mirada estupefacta de los pescadores ante la visita de este alto personaje, escucha las palabras de Jesús que le dice,
retira la barca de la orilla. Y luego le dice, rema mar adentro y echa otra vez la red para pescar. ¿Usted se imagina toda la noche trabajando y no había conseguido absolutamente nada? ¿Se acuerdan de ese dicho que dice bajar bandera? Los vendedores que dice, bueno, salen a vender y hacen su primera venta y dice, Señor, gracias porque bajé bandera. Pedro no había bajado bandera en toda la noche. No había conseguido absolutamente nada para llevar a la casa. Cansado, aburrido del tema, desesperado, y de pronto Jesús le dice, retira la barca, sigue remando y echa la red. Me imagino a Pedro, no podía creer lo que estaba sucediendo en ese momento, incrédulo, pero en un acto de obediencia o tal vez de protocolo a las palabras de Jesús, dice, toda la noche hemos estado trabajando sin conseguir absolutamente nada, pero si tú lo dices, yo lo haré y en tu palabra echaré la red. Alguien en esta mañana tiene que echar la red en la palabra del Señor. Tal vez tú no has conseguido muchas cosas en tu vida, o tal vez estás esperando que Dios obre milagros en tu vida. Creo que ha llegado el momento de creerle a Dios y creer a su palabra, y en la palabra empezar a caminar en fe, creyendo que Dios lo puede hacer por nosotros. Amén. Alguien diga amén a eso. Amén. El encuentro con Jesús fue suficiente para que la vida de un humilde pescador fuera transformada por el poder del Espíritu Santo. Ahora, quiero darle una revelación esta mañana, que es la revelación sobre la cual descansa todo este sermón. Y es que un encuentro con Jesús es un encuentro con su palabra. Y un encuentro con Jesús es un encuentro con su gracia. ¿Usted está conmigo esta mañana? Déjeme explicarlo de esta manera. La palabra de Dios es una persona, se llama Jesús de Nazaret. La gracia de Dios es una persona, se llama Jesús de Nazaret. Luego, cuando tú te encuentras con la palabra de Dios, te estás encontrando con Jesús mismo a través de las Sagradas Escrituras. ¿Usted me está escuchando esta mañana? Es importante las Sagradas Escrituras, es importante la Biblia. Cuando vamos a la Biblia, vamos a la presencia de Dios. Eso es lo que Pedro está entendiendo en ese momento. Juan capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De manera que si tú y yo decidimos tener un encuentro con Jesús, es porque hemos entendido que ese encuentro con la revelación de la palabra es un encuentro con el mismo Jesucristo. Tal vez no con su cuerpo, tal vez no físicamente, pero su Espíritu Santo a través de la palabra se está revelando a nuestras vidas. ¿Cuántos han tenido una situación y han leído las Sagradas Escrituras y Dios le da una palabra rema? Amén. Muy poquitos. Porque hay otros que quieren recibir una palabra de Dios y entonces abren la Biblia. Dice, Señor, háblame. Cierra los ojos, abre la Biblia y mete el dedo. Esta es la palabra. Y entonces cuando abre los ojos y comienza a leer, sale Malaquías. Malditos sois todos. ¿Y por qué? Porque me habéis robado en los diezmos y las ofrendas. Dios reprenda al diablo, esa no es la palabra para mí. Cierra otra vez la Biblia y vuelve y la abre, Señor, esta sí es. Cuando abres Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me... Señor, gracias. Muchos hacemos eso, pero no es la manera de ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios va a uno, Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, revélame. Y empiezo a leer la palabra de manera sistemática. Voy a su presencia y hago mi devocional y tengo un encuentro con el Señor Jesucristo. Jesús era el verbo desde el principio. Él era el verbo, Él es el verbo y Él seguirá siendo el verbo por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Ese verbo estaba con Dios, está con Dios y estará con Dios por los siglos de los siglos.
El Evangelio de Juan se escribe para contrarrestar algunas corrientes filosóficas del primer siglo, especialmente los epicúreos y los estoicos. Eran dos corrientes de pensamiento filosófico que estaban de moda en aquella época, y Juan escribe para contrarrestar esas corrientes de pensamiento. Y dice Juan en su evangelio, dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, en otras palabras, lo que está diciendo es: a través de Jesús, todo lo que fue creado se creó por él. Pero no solamente por él, sino que él sustenta todas las cosas en este universo. Y cuando Juan dice eso, entonces debo creer que si el Señor Jesús sustenta todas las cosas, es poderoso para sostener y sustentar mi vida y la de mi familia. Alguien que lo crea en esta mañana. Aleluya. De manera que encontrarse con Jesús necesariamente es encontrarse con su palabra. Y encontrarse con su palabra es tener un encuentro con la gracia de Dios. Desafortunadamente, el cristianismo del siglo XXI tiene un grave problema. Y es que vivimos en un analfabetismo bíblico. Mire, hoy tenemos la Biblia en sus diferentes maneras. La puede encontrar en YouTube, en todas las redes sociales. La encuentra en las apps. La encuentra hablada, si no la quiere leer. Hay una Biblia que te la leen en forma de cuento. No sé si usted la tiene en su celular. Creo que se llama la Biblia pública, algo así. Usted la baja en el celular y puede leer o escuchar cualquier capítulo, y te la van contando como en un cuentecito para niños. De todas las maneras. Pero a pesar de que tenemos eso, vivimos en un analfabetismo bíblico. La gente dice, por ejemplo, como dice la palabra de Dios, pastor, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe en la Biblia. El que madruga, Dios lo ayuda. Eso no. Esos son unos dichos inventados por la tradición, pero eso no está en las Sagradas Escrituras. Hay un analfabetismo bíblico terrible. Miren, yo soy profesor del Instituto Bíblico y doy una materia que se llama Pentateuco. ¿Alguno de ustedes ha estado aquí conmigo en esa materia, no? Ah, ya está la hermana. Ah, ok, hay varios aquí. Y yo siempre hago un quiz en esa materia. Cuando llegamos al libro de Éxodo, hago un quiz. Yo hago un quiz sorpresa. Y lo digo a los estudiantes: saquen una hoja, y ellos se asustan. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué será? Y les digo: escriban los 10 mandamientos. Se supone que si tienes 20 años en el Evangelio, por lo menos eso es lo que debes saber de la Biblia. Escriban los 10 mandamientos. Y créanme que cada clase, durante estos 10 años que he sido director del Instituto Bíblico, yo me río en ese quiz por lo que la gente dice. Hay respuestas como, por ejemplo, uno de los 10 mandamientos es santificar las fiestas. Eso no existe en los 10 mandamientos. Otros me dicen: amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso no existe en los 10 mandamientos. ¿Qué es eso? Son tradiciones de hombres que no están en la Biblia y que aún con muchos años en el Evangelio no las sabemos. Vamos a hacer un quiz. Saquen una hoja. Se asustan. Eso no existe en los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, dice la Escritura, y por lo tanto no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa creada, ni en el cielo ni en la tierra. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Santificarás el día de reposo.
Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados sobre la tierra. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni tu mujer, ni sus vacas, ni sus bienes. 10 mandamientos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos un grave problema hoy día. ¿Sabe una cosa? Si alguien se dice ser cristiano, debe ser un asiduo lector de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque estas representan la esencia de Jesús de Nazaret. Usted debe ser una Biblia que camina. Es lo que le quiero decir. Y la gente tiene que ver en nosotros reflejado lo que las Sagradas Escrituras dicen. ¿Usted me está escuchando? A usted y a mí nos están viendo. Sus vecinos los están viendo en su casa, cuando entran y cuando salen. Basta con que usted diga que es cristiano y todo el mundo le cae encima con la mirada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos que tenemos alrededor nuestro una gran multitud de testigos. Usted y yo estamos llamados a ser testigos de Dios, testigos de la vida de Cristo en nosotros. Cuando vas al trabajo, tus compañeros de trabajo te están observando. En tu casa, tu familia, los que no son conversos te están observando. ¿Usted me está escuchando? Tenemos una gran nube de testigos y hemos sido llamados para reflejar a Jesús a través de nuestras vidas. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahora, este encuentro de Pedro y este encuentro con la palabra debe producir algunos efectos en nuestras vidas. El primero, debe producir una obediencia absoluta. Lucas capítulo 5, versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús aquí? Está dando una orden. Está dando un mandamiento. Jesús no dijo: Pedro, si quieres. Jesús no dijo: mira, si te da la gana o si te parece bien, echa la red. No, Jesús está dando una orden. Y escúcheme bien, mis hermanos, en esta mañana. Cuando Dios da una orden, usted no tiene necesidad de entenderla, solo de obedecerla. Y eso fue lo que hizo Pedro. Seguramente para Pedro y para los demás pescadores, eso que Jesús les estaba pidiendo era una locura. Estaban cansados, había desánimo, era de madrugada, toda una noche trabajando sin conseguir resultados, pero había una orden de Jesús y frente a una orden del Maestro, ellos decidieron obedecer. Es lo que usted y yo tenemos que hacer en nuestras vidas. Ellos no necesitaban entender lo que allí estaba pasando. Y sabe, muchas veces no necesitaremos entender lo que pasa a nuestro alrededor. Pero creo que si Dios ha dado una orden y ha hablado a tu vida, así no lo entiendas, hazlo. ¿Sabe por qué? Porque eso es obediencia absoluta. Y usted más adelante va a ver los resultados. Un encuentro con Jesús debe provocar en tu vida que tomes las decisiones correctas para obedecerle, entendamos o no los designios y los planes de Dios. Dios tiene buen humor. Yo creo que Dios tiene un buen humor. Es un humorista fantástico. Dios le dice a un hombre como Abraham: te voy a dar un hijo. Y de ese hijo van a salir como las multitudes del cielo, las estrellas del cielo. Y Abraham espera 25 años
para que el hijo llegue. Usted sabe que nosotros a veces nos cansamos en la víspera. A veces no conseguimos los milagros de Dios porque no perseveramos y lo perdemos en la víspera del milagro, de que llegue el milagro. Y la escritura dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Abraham, 25 años esperando hasta que llegó Isaac. Y sabe, es increíble que después de esperar 25 años, Dios le dice, ya te lo di, ahora sacrifícamelo. Pero Señor, esperé 25 años por esto, ahora tú me pides que yo te lo entregue en obediencia, en sacrificio. ¡Claro! Dios tiene buen humor. Ahora, ¿cuántos saben que Dios no iba a permitir que Isaac fuera sacrificado? Pero lo que sí iba a suceder es que la obediencia de Abraham produciría un milagro poderoso en su vida. Cada vez que tú obedeces la palabra de Dios, Dios abrirá el camino para que tú puedas caminar por tu destino profético. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si quieres ser participante de la herencia de los hijos de Dios, vas a tener que ir a la palabra y obedecerla. ¿Cuántos quieren la herencia que Dios nos ha prometido? Bueno, hay que ir a la palabra y hay que ser obedientes. No hay herencia sin obediencia y no hay libertad sin obediencia. Vamos a tener que hacer eso, independientemente de lo que nos gusta o no nos gusta. La Biblia dice que cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios, eso trae libertad a nuestras vidas. Juan capítulo 8 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Jesús está diciendo claramente, escúcheme, no todo el que se dice cristiano es mi discípulo. ¿Usted me está escuchando? Se lo voy a poner de esta manera. No todo el que viene a la iglesia es un discípulo de Cristo. El discípulo cree y permanece. ¿Usted me está escuchando? El discípulo de Cristo permanece en su palabra y cree en lo que Jesús ha dicho. Y sabe una cosa, es difícil permanecer. Y es difícil permanecer porque eso solamente se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Cualquiera dice que es cristiano, cualquiera dice que es discípulo de Cristo, pero ser discípulo de Cristo no es venir a la iglesia o todos los domingos a la iglesia y disfrutar de un servicio maravilloso. No, ser discípulo de Cristo es darle la gloria a Él a través de nuestra vida, de nuestra conducta, en todas las áreas de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Eso es ser discípulo de Cristo. Jesús está diciendo claramente eso. No todo el que se dice ser cristiano es cristiano. ¿Quién es discípulo de Cristo? El que escudriña las sagradas escrituras. ¿Está alguien aquí todavía conmigo? El que la lee, el que medita en su palabra, el que la obedece, el que vive por su palabra, el que da testimonio de su palabra, el que enseña su palabra, el que camina por su palabra, el que es modelo de Dios a través de su palabra. ¿Sabe que usted no puede esconderse de lo que es y de lo que Dios ha hecho en su vida? Usted tiene un sello, que es el sello del Espíritu Santo, y usted no puede escaparse de eso. Hay gente en la calle que le va a decir sin conocerlo, oye, tú eres como diferente. ¿No le ha pasado así? Usted es como diferente, habla diferente, camina diferente, se comporta de manera diferente. Una vez, hace ya varios años, mi padre, que es un anciano, hoy tiene 82 años, él vivía en la ciudad de Bogotá en ese momento, y de pronto recibo una llamada de mi hermano que me dijo, a mi papá le pasa algo. Y yo, ¿cómo así? Sí, anda como nostálgico y dice que se va para, él es de un pueblo, pero
Es en este momento un municipio se llama Barranca Bermeja. ¿Han escuchado Barranca Bermeja? Okay. Entonces, dice que quiere ir a Barranca a saludar a sus amigos. Los amigos de mi papá también son de 80 años para arriba. Pero quiere que toda su familia lo acompañe. Yo dije, Señor, yo quiero ir a acompañar a mi papá. Yo vivía en Barranquilla, ellos vivían en Bogotá y nos quedamos de encontrar allá. Pero solamente quiero pedirte una cosa, Señor. Yo quiero que nadie se entere que soy pastor. Yo solamente quiero ir, acompañar a mi papá, visitar a los amigos de mi papá, estar con él, con mi mamá. Pero no quiero que nadie sepa que soy pastor. Bueno, llegamos. Recuerdo que llegamos un viernes en la mañana, ambos nos encontramos en un hotel. Ese día desayunamos y él ya tenía la agenda hecha. Vamos a visitar a fulanito, a sutanita, a sutanito, a la prima, no sé qué. Yo no conocía a nadie, pero nos fuimos. La primera casa que visitamos, un amigo de él de años, más de 5 décadas. Saludamos y empezó a presentarnos. Y lo primero que dijo, mira, Joaco, este es mi hijo Yuri, el mayor, y es pastor. Hasta ahí llegó el asunto. ¿Sabe cómo terminó eso? Dando consejería y orando por personas allá en Barranca Bermeja. ¿Por qué? Porque nadie puede esconder lo que es. Y nadie puede esconder lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Puede aplaudir el nombre del Señor en esta mañana? Un discípulo está estrechamente ligado a la palabra. Está estrechamente ligado a los mandamientos de la palabra de Dios. Ahora, Juan habla de permanecer en su palabra, pero para permanecer en su palabra hay que conocerla. Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Dios quiere libertar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Libertad de nuestros pecados, dígame a eso. De nuestras malas emociones. Libertad para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Libertad para alabar su nombre, aleluya. Libertad para tener una buena familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para tener libertad financiera. Alguien que diga amén a eso. Sí, Dios quiere darnos libertad para tener un buen ministerio, para ser libre de las ataduras, para caminar en paz. No para que seamos multimillonarios, sino para que no tengamos necesidad de ninguna cosa. Si conoces a Jesús, entonces serás libre. Amén. Dígale al que está a su lado, conoce a Jesús y Él te hará libre. Aleluya. En segundo lugar, el efecto que produjo sobre la vida de Pedro fue una fe incondicional. Lea conmigo Lucas capítulo 5, versículo 5. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando te encuentras con la palabra de Dios, esto tiene que producir fe a tu vida para obedecerla. ¿Usted me está escuchando? Nadie puede creer en las promesas de Dios y en sus milagros a menos que no haya leído la palabra de Dios. La palabra de Dios es única, pero produce fe en nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted tiene que ir a la palabra de Dios. Tiene que escudriñarla. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante la Biblia, a ver, levántela. Ok, no importa si es, déjela así en alto. No importa si es electrónica, levántela, exacto. Ahora hagamos este ejercicio. Póngase ese libro en el oído, a ver, póngaselo ahí. Déjelo ahí. Déjeme hacerle una pregunta. ¿A cuántos les está hablando la Biblia?
El que me diga sí, al final del culto tenemos una liberación. Porque ese libro no habla. Ya. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Abrirla y leerla. Esa es la manera como Dios habla. ¿Me está escuchando? Ahora, alguien podrá decir, pastor, pero es que yo quiero que Dios me hable audiblemente, quiero escucharlo. Bueno, entonces abra la Biblia y léala en voz alta. Y Dios le va a hablar. ¿Cuántos están aquí todavía? La fe produce milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay que tener fe cuando vamos a su palabra. Si queremos ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias, debemos creer. Y para creer se requiere escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No viene por las series de Netflix. O por tanto TikTok. TikTok. Yo creo que uno debe terminar mareado de ver tanta cosa. Es TikTok. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Y esto para los jóvenes. Las redes sociales son buenas si son bien utilizadas. ¿Me está escuchando? Pero las redes sociales son diabólicas si las utilizas mal. Haz que tus redes sociales glorifiquen el nombre del Señor. ¿Me está escuchando? Que a través de las redes sociales tú puedas glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Todo lo que se consume, bueno, no todo, pero muchas de las cosas que se consumen en las redes sociales es pura basura. Y nuestros jóvenes hoy desafortunadamente están siguiendo gente que solamente ofrece basura. Y es momento de colocar la basura en su lugar y permitir que el Dios nuestro, que nuestro Señor Jesucristo limpie esa basura de nuestras vidas y comencemos a utilizar esto de una mejor manera. Cierro el paréntesis, alguien tenía que escuchar eso esta mañana. ¿Sabe? Cuando escuchas la palabra de Dios va a producir fe. A mí me gustaría decirle o darle otra fórmula. Decirle, por ejemplo, vaya aquí a la vuelta en la 38 y llegue a la Olímpica. Ahí te van a vender unas inyecciones que son para aumentar tu fe. El tratamiento es, aplíquese una inyección de esa semanal durante 2 meses. Y al cabo de 2 meses, ¿usted ya se aplicó la inyección? No. Que yo la veo que se está riendo y el Espíritu Santo está ahí con ella. Bien. Al cabo de 2 meses, entonces, usted va a ser un hombre o una mujer de fe. A mí me gustaría decirle a la gente eso, pero no es así. Usted va a tener que ir a la palabra y va a tener que leerla y va a tener que escucharla para poder adquirir fe. De lo contrario, eso no funciona. La Biblia en el Nuevo Testamento cuenta la historia de que Jesús llega a una ciudad llamada Capernaum. Y allí tiene un encuentro bien interesante con un centurión romano, un militar que manejaba una centuria, 100 soldados. Y este centurión romano llega a los pies de Jesús y le dice: mi criado está enfermo, está en cama, está paralítico y está gravemente atormentado. ¿Puede sanarlo? Y la respuesta de Jesús es: yo iré y lo sanaré. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? Porque está hablando con un centurión romano que no conoce las Sagradas Escrituras. ¿Usted me está escuchando? Entonces, la fe de ese centurión no era por el oír. La fe de ese centurión era por la presencia de Jesús mismo. Y yo iré y lo sanaré. Pero la fe de un centurión romano fue impactante. El centurión le responde: no soy digno de que estés bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Increíble. ¿Sabe que hay gente en el mundo que tiene más fe que nosotros? ¿Usted sabía eso?
Los flagelantes de Santo Tomás tienen más fe que algunos de nosotros. Los que suben la montaña de la Sierra Nevada o de Monserrate en Bogotá a pie tienen más fe que algunos de nosotros. Nos cuesta creer que lo que dice la Biblia se cumple a pesar de cualquier cosa. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir algo. Cuando Dios abre una puerta, no hay Satanás que la cierre. Y cuando Dios cierra una puerta, no hay diablo que la pueda abrir. Dios está en control de absolutamente todo lo que sucede. Aleluya. Aleluya. Di la palabra y con decir la palabra mi criado sanará. Usted necesita una palabra rema en su corazón. Creer esa palabra. Yo hoy estoy creyendo que no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de nuestro Dios en la tierra. Yo creo que Dios es mi sustentador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando me retiré de la empresa, 22 años trabajando en una compañía y me retiré para ser pastor tiempo completo. A mí la empresa no me votó, yo me retiré porque creí que Dios me había llamado. Fue una decisión difícil. Tenía una mujer y 2 hijos que mantener, una casa que mantener, y me venía a un lugar que yo no conocía, no sabía cómo era la iglesia por dentro. Y tenía miedo y tenía temor. Y le decía a Dios, ¿cómo voy a sostener mi casa? Pero escúcheme, hoy puedo dar testimonio que hasta el día de hoy yo puedo decir, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado, nunca me ha desamparado, siempre Dios ha provisto para mi vida. Y lo seguirá haciendo, mi hermano, hasta que parta de este mundo. He visto los milagros. Mi esposa hasta aquí estuvo durante 7, 8 meses incapacitada, no podía caminar, estuvo en una silla de ruedas, caminaba con una andadera, ¿cómo se llama eso, amor? No sé, un caminador, con bastón. Los dolores eran impresionantes en la columna. Y una de las cosas que me dijo el Señor, nosotros tenemos un presupuesto en casa, yo espero que usted también tenga un presupuesto. Y el presupuesto incluía mi salario y el de ella. Ella trabajaba en la mañana y trabajaba 3 días tarde noche. Era terrible. Y Dios habló a mi corazón una noche desesperado. Y le dije al día siguiente, Dios me ha dicho que renuncies al trabajo de tarde noche. ¿Y cómo vamos a hacer con el presupuesto? No sé, pero si Dios lo dijo, yo le creo. ¿Significa va a entrar menos dinero? Claro. Va a entrar menos dinero, pero sabe una cosa, yo escogí creer que mi presupuesto no dependía de un salario, que mi presupuesto depende de aquel que me llamó, y ese que me llamó sustenta mi vida por encima de cualquier cosa. Aleluya, aleluya. Yo no sé cómo he hecho durante estos 8 meses. Mi esposa tiene un trabajo medio tiempo, pero durante 8 meses Dios ha sido fiel y ha seguido sosteniendo nuestra familia. Muchas veces usted cree que el problema es el dinero. No, el problema es creer en que el Dios a quien usted adora lo puede hacer. ¿Usted me está escuchando esta mañana? ¿Alguien me está escuchando esta mañana? La fe tiene que ver con el poder leer la palabra y decirle a Satanás, hay una realidad, estoy enfermo, pero hay una verdad por encima de esa realidad, y es que Cristo llevó en sus lomos nuestras enfermedades. Aleluya. Alguien está enfermo en esta mañana. Yo quiero decirle, esa realidad existe, pero hay una verdad por encima de eso, y es que Jesús te sana. Aleluya. Él te sostiene y te sustenta. Necesitamos ir a la Biblia. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creer que lo que Dios dice es verdadero y se cumplirá en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Este centurión la tenía clara. 3 cosas hizo este centurión. Lo primero que hizo fue que se humilló ante la presencia de Jesús. Fue y se postró. Lo segundo que hizo fue que manifestó su incapacidad para producir algo bueno en su vida. Dice, no soy digno de que entres bajo mi techo.
Y lo tercero que hizo fue que creyó en la autoridad de Jesús. Dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Alguien necesita creerle a Dios esta mañana. Alguien necesita creer que Dios puede transformar y cambiar su vida. Y por último, el último efecto de la palabra en la vida de estas personas fue que hubo resultados sobrenaturales. Lo divino de Dios en la humanidad de Pedro y de sus amigos. Cuando tú le crees a Dios, lo sobrenatural viene a nuestras vidas. Lucas capítulo 5 versículo 6 dice, y habiendo hecho lo que Jesús dijo, encerraron, nota esto, gran cantidad de peces y su red se rompía. Eso es milagroso. Toda la noche pescando, toda la noche lanzando la red. ¿Alguno aquí ha salido de pesca? Levante la mano. ¿No? ¿Nadie? ¿En la noche ha ido de pesca? Yo he estado de pesca en la noche, en pleno mar, en la ciudad de Cartagena. Desde la boquilla salíamos a mar adentro en una canoa. Y no era fácil, ¿eh? Es una oscuridad terrible. Llevábamos una linterna y eso era lo que nos alumbraba. Y lanzábamos la red y no cogíamos nada. Y la volvíamos a lanzar y duramos toda la noche en ese tema. A las 5 de la mañana, porque estaba con mi compadre, le dije, compadre, compa, vámonos para la casa. No, pero ¿qué van a decir nuestras esposas? Estaba mi esposa esperando ese pargo rojo así. Traigan lo que yo lo frito, decía. Pero ya yo estaba cansado, hermano. Yo dije, ese pargo va a tener que esperar. Nos fuimos como a las 4 de la mañana. Regresamos otra vez a la boquilla. Y allá había unos pescadores que eran profesionales. Nosotros estábamos inventando cosas ahí. Pero esos pescadores que eran profesionales estaban llegando junto con nosotros. Y ellos traían los pargos. Y yo le dije, compadre, vamos a hacer una vaca y compramos los pargos, porque ya a la casa no llego sin pescado. Y desayunamos pescado, hermano. Pero no pescado por mí, por otro. Después nos reíamos de la situación. Bien, así estaba Pedro, esperando a ver qué va a llevar para la casa. Eso es difícil. Pero cuando Pedro le cree, lo sobrenatural viene. Cuando tú le crees, lo sobrenatural viene. Dígame a eso. Viene lo sobrenatural. Alguien dígame a eso. Escúcheme. Sí, se lo voy a decir proféticamente. Tu invierno terminó, tu desierto terminó. Dios trae la primavera para tu vida a partir de este momento. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios atrae su gracia y atrae lo sobrenatural. Las palabras de Jesús a Pedro produjeron obediencia, produjeron fe, y la obediencia y la fe atrajeron lo sobrenatural. ¿Usted me está escuchando cómo funciona? Obediencia más fe igual sobrenatural. Esa es la ecuación. No intente cambiarla, porque aquí el orden de los factores sí altera el producto. Obediencia y fe. El versículo dice que Pedro obedeció absolutamente todo. Dice, y habiendo hecho esto, hizo lo que Jesús le dijo que hiciera y produjo una gran pesca, hasta el punto de que él tenía que recoger los peces y la red se rompía. Es increíble que cuando caminamos en nuestros propios pensamientos y decisiones, somos completamente limitados. No podemos ver más de lo que nuestra vista alcanza a ver. Pero la fe de Pedro solamente le alcanzaba para recoger una red.
Pero cuando le creyó a Dios, dice la Escritura, que la red de Pedro fue insuficiente. Tuvo que llamar a otras personas. ¿Cuántos han leído el pasaje? Dice que empezó a hacer señas para que la gente de la otra barca viniera a ayudarle. Ahora, la expresión señas no es una expresión así. Eso en la noche nadie lo ve. Lo que Pedro estaba diciendo es: oigan, vea, vengan. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Cuántos entendieron? Esas son las señas. Y dice que llegó la otra barca y recogieron por montón. Cuando viene la bendición de Dios, te va a alcanzar para bendecir a otros. ¿Usted me está escuchando? Te va a alcanzar para honrar a otros. Cuando llegue la bendición a tu vida, no te quedes con esa bendición, compártela. Dile al otro, al vecino: ven que tengo una bendición para ti. ¿Sabe qué ocurrió? Además de eso que es sobrenatural, ocurrió una reproducción. Dice el versículo 7: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La iglesia tiene que reproducirse. Y me alegra estas campañas de evangelismo que están haciendo aquí, porque yo creo que muy pronto esas campañas van a surtir un efecto. No sé cómo van a ser, pero yo creo que un tercer culto viene. Usted se va a reproducir en otros. Usted va a tener que contarle a otros lo que está sucediendo allá. Es milagroso. Y lo otro que sucedió es que hubo consagración. Versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La palabra de Dios hace que tú te consagres. Dios te revela, pero Dios te confronta. Y cuando eres confrontado a través de las Sagradas Escrituras, vas a tener que decirle: Señor, aquí estoy. Mi corazón es un libro abierto. Necesito consagrar mi vida a ti. Quiero concluir diciéndole 3 cosas. Número 1, un acercamiento a la palabra de Dios siempre producirá cambios drásticos en nuestras vidas. Número 2, un acercamiento a la palabra de Dios producirá una fe tal que obedezcamos y caminemos hacia sus propósitos. Y número 3, un acercamiento a la palabra de Dios siempre producirá resultados sobrenaturales en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren lo sobrenatural de Dios? Cierre sus ojos y dele gracias al Rey. Quiero pedirle al grupo que pase un momento aquí adelante, mientras usted le da gracias a Dios. Mientras usted le dice: Señor, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias porque hoy has hablado a nuestras vidas. Gracias porque hoy nos has confrontado, pero también has levantado nuestra fe, Señor. Te adoramos. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te adoro, te bendigo. Te exalto. Te doy todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios.
Gracias, Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey, Señor. Hoy necesito de ti. Necesito un toque especial de tu Espíritu. Necesito que seas tú tocando mi vida, Señor. Yo he visto tu fidelidad y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú. Cristo eres tú. Es asombroso Dios. Es asombroso el Señor. Eres asombroso Dios. Oh, sí, Señor de gloria. Lo que te he visto hacer, Sí. ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios. Mantenga sus ojos cerrados. Estoy sintiendo del Espíritu Santo hacer una oración en esta mañana por milagros. Así que quiero pedirle que mientras ellos cantan, si tú necesitas una intervención divina, ven un momento a este altar y déjame orar por ti. Mientras ellos cantan, tú puedes salir de tu silla si necesitas un milagro y me dejas orar por ti en esta mañana. Lo voy a hacer en este altar, en el altar del Señor.